Imagínese que se encuentra entre los restos de una ciudad tan antigua que resulta incomprensible. Una ciudad donde, según la leyenda, los dioses caminaron una vez entre los humanos. Este lugar es Eridu, la primera ciudad de la Tierra. Pero Eridu es algo más que ruinas antiguas. Es el epicentro de mitos que dieron origen a historias de dioses, creación e incluso seres extraterrestres. Acompáñanos a explorar Eridu, la ciudad olvidada que puede contener la clave de los misterios más antiguos de la humanidad y de los enigmáticos Anunnaki. Nadie sabe con certeza de dónde procedían los antiguos sumerios, aunque hay pruebas sólidas que sugieren que procedían de la región del Cáucaso. Se asentaron en el creciente fértil, desplazando o integrando a los pueblos que ya vivían allí, llamados protoeufrasios. Estos protoeufrateos fueron los primeros civilizadores que construyeron pequeños asentamientos a lo largo de los dos caudalosos ríos Tigris y Éufrates. Desarrollaron industrias como la alfarería, el tejido, la marroquinería, la albañilería y la metalurgia. Aprendieron técnicas de agricultura y drenaron pantanos. Se desconoce lo avanzados que estaban los sumerios cuando llegaron, pero es plausible que tuvieran mucho que aprender de los lugareños. Sin embargo, fueron los sumerios, hacia el 5500 a.C., quienes construyeron la primera ciudad-estado poderosa. Se cree que Eridu fue la primera ciudad fundada por los sumerios y también la más meridional, ocupando una colina conocida actualmente como Tel Abu Shahrain, en el sureste de Irak. Según la leyenda sumeria, la ciudad fue fundada por Enki, el dios del agua, la artesanía, el conocimiento y la creación. En el centro de Eridu se encontraba el templo de Enki Apsu, ya que se creía que Enki residía en un acuífero llamado Apsu. La ciudad que se desarrolló se construyó hacia el exterior a partir de este punto central, el corazón del poder divino. El dios Enki, de quien se dice que descendió de los cielos para establecer el primer santuario en la tierra, hizo de Eridu una tierra sagrada, un lugar donde lo sobrenatural y lo mundano se entrelazaban. No solo era una ciudad de poder terrenal, sino también un centro de autoridad divina. Eridu se convirtió en el epicentro de un nuevo tipo de orden, una ciudad construida sobre cimientos divinos. Fue el lugar de nacimiento de la primera civilización organizada del mundo, y se cree que los sumerios, bajo la guía de sus dioses, dieron forma a los fundamentos mismos de la religión, el gobierno y el orden social. Se dice que los muros de Eridu fueron testigos de los albores de la escritura, las matemáticas, la astronomía y la agricultura, herramientas que se convertirían en los cimientos de futuras civilizaciones. El diseño de la ciudad era una maravilla arquitectónica. Sus monumentales estructuras, incluido un enorme zigurat dedicado a los dioses, eran testimonio del ingenio y la devoción de los sumerios. El templo de Enki, Apsu, era un centro de aprendizaje, y se dice que el conocimiento transmitido por los dioses sentó las bases de todos los futuros avances sumerios. Sin embargo, a pesar de su importancia, los restos físicos de Eridu no son más que susurros de su antigua gloria. La antigua ciudad, enterrada durante milenios, solo revela fragmentos de su grandeza. Las excavaciones han descubierto las ruinas de estructuras monumentales, incluidos los restos del templo dedicado a Enki, así como pruebas de la tecnología y el arte sumerios primitivos. Pero bajo las ruinas, oculta en las arenas del tiempo, la verdadera historia de Eridu y de los dioses que una vez caminaron por sus calles, sigue siendo un misterio tentador. Esto nos lleva a los Anunnaki, los seres celestiales íntimamente ligados a las historias de los orígenes de Eridu. Según los textos sumerios, estos seres vinieron de los cielos y desempeñaron un papel fundamental en la creación de la humanidad, tal vez incluso alterando el curso de la evolución humana. Su presencia en Eridu no es solo un mito,
sino una piedra angular de la creencia sumeria, que ha intrigado a eruditos, historiadores e incluso teóricos modernos que tratan de explicar los orígenes más antiguos de la humanidad. Se dice que los Anunnaki, a menudo representados como dioses poderosos con habilidades extraordinarias, descendieron del cielo y trajeron el conocimiento de las estrellas, la escritura y tecnologías avanzadas al pueblo de Eridu. Se dice que estos seres, a menudo asociados con la realeza divina y el establecimiento del orden social, moldearon el primitivo mundo sumerio de formas que aún desconciertan a los investigadores modernos. Algunos incluso sugieren que los Anunnaki no eran dioses en absoluto, sino seres extraterrestres que visitaron la Tierra hace mucho tiempo, aportando conocimientos avanzados y posiblemente manipulando el curso de la evolución humana. Estas ideas, aunque controvertidas, forman parte del misterio que rodea a Eridu y sus legendarios habitantes. ¿Podrían ser los Anunnaki la clave para desvelar los antiguos secretos de Eridu? ¿Son los arquitectos olvidados de la civilización humana o simples figuras mitológicas tejidas en el tapiz de la leyenda sumeria? A medida que seguimos desenterrando los misterios de Eridu, las respuestas a estas preguntas siguen siendo difíciles de encontrar, pero están tentadoramente cerca, enterradas bajo las arenas del tiempo. Eridu es conocida sobre todo por sus templos, llamados zigurats. El templo más antiguo, datado en el período Ubaid hacia 5570 años antes de Cristo, consistía en una pequeña sala con lo que los eruditos han denominado un nicho de culto y una mesa de ofrendas. Tras una pausa, se construyeron y reconstruyeron varios templos cada vez más grandes en este emplazamiento a lo largo de su historia. Todos estos templos posteriores se construyeron siguiendo el formato clásico de la Mesopotamia primitiva, con una planta tripartita, una fachada con contrafuertes y una larga sala central con un altar. El zigurat de Enki, el que los visitantes modernos pueden ver en Eridu, se construyó 3000 años después de la fundación de la ciudad. En el corazón del actual Irak yace un paisaje desolado, los restos de la antigua Sumeria. Aquí, enterrada bajo siglos de arena, los arqueólogos descubrieron Eridu, una ciudad anterior incluso a las famosas ciudades de Babilonia y Ur. El yacimiento fue excavado inicialmente por John George Taylor, viceconsejero británico en Basora, en 1855. Entre los hallazgos se encontraron ladrillos con inscripciones que permitieron identificar el yacimiento como Eridu. A continuación, R. Campbell Thompson excavó en el tel principal entre el 10 de abril y el 8 de mayo de 1918, y H. R. Hall entre el 21 de abril y el 8 de mayo de 1918-1919. Un hallazgo interesante de Hall fue un trozo de vidrio azul manufacturado que él fechó en torno al año 2000 a.C. El color azul se consiguió con cobalto. Mucho antes de que surgiera esta técnica en Egipto. Las excavaciones se reanudaron entre 1946 y 1949 bajo la dirección de Fuad Safar y Seton Lloyd, de la Dirección General de Antigüedades y Patrimonio de Irak. Entre los hallazgos se encontró un modelo de barco de terracota del período Ubaid, con una cavidad en medio del barco para un mástil, así como varias estatuas y objetos rituales que ofrecían una visión de la vida y las prácticas de los primeros habitantes de Eridu. El modelo de barco, en particular, sugería la importancia de los viajes por agua y el comercio en esta antigua ciudad, destacando el papel de los ríos que la sustentaban. Estos hallazgos contribuyeron a comprender mejor la importancia de Eridu en el desarrollo temprano de la cultura sumeria. Los zigurats, sin embargo, siguen siendo la característica más llamativa de Eridu, atrayendo la atención no solo por su significado religioso, sino también por su innovación arquitectónica. Estas estructuras monumentales eran una manifestación física de la conexión divina entre los dioses y el pueblo de Eridu. Los templos no eran solo lugares de culto,
Se creía que eran la morada de los propios dioses, donde seres celestiales como Enki descendían para guiar y proteger la ciudad. La grandeza de los zigurats reflejaba la inmensa importancia espiritual de la ciudad en el mundo antiguo, sirviendo como faro del poder y la autoridad divinos. A pesar de siglos de excavaciones, gran parte de los misterios de Eridu siguen ocultos bajo la superficie. Algunos de los artefactos e inscripciones más intrigantes del yacimiento apuntan a los avanzados conocimientos y tecnología que poseían los sumerios. Pero el alcance total de sus conocimientos, especialmente en campos como la astronomía, las matemáticas y la ingeniería, sigue siendo objeto de especulación y debate. ¿Estaban los sumerios muy avanzados para su época o contaban con la ayuda de fuentes más antiguas o incluso extraterrestres? Esta pregunta está directamente relacionada con la leyenda de los Anunnaki, seres que, según se dice, vinieron de los cielos para enseñar a la humanidad las artes de la civilización. Estas misteriosas entidades aparecen a menudo en los textos antiguos como dioses que poseían conocimientos muy superiores a los del común de los mortales. Según el mito sumerio, los Anunnaki desempeñaron un papel clave en la formación de la civilización humana, e incluso influyeron en el desarrollo de la agricultura, la escritura y la construcción de ciudades. Algunos teóricos modernos especulan con la posibilidad de que los Anunnaki fueran visitantes extraterrestres, cuyos avanzados conocimientos y tecnologías fueron malinterpretados como poderes divinos por los habitantes de Eridu. En Eridu, estos dioses no eran figuras distantes, estaban presentes, activos y profundamente implicados en la vida de los habitantes de la ciudad. Se dice que Enki, el dios del agua y la sabiduría, residía en el acuífero sagrado bajo la ciudad, simbolizando su profunda conexión con el agua que daba vida y fluía por la tierra. La presencia de los Anunnaki en las primeras etapas de la civilización sumeria es uno de los muchos misterios que sigue cautivando a estudiosos y aficionados por igual. ¿Eran reales los dioses de Eridu o eran representaciones simbólicas de las fuerzas naturales que gobernaban el mundo? Los hallazgos de las excavaciones de principios del siglo XX datan de alrededor de 5.400 años antes de Cristo. Esto convierte a Eridu en la ciudad más antigua conocida del mundo. Antes de Atenas, antes de Roma, antes incluso de las pirámides egipcias, existía Eridu. Pero, ¿por qué es tan importante esta antigua ciudad? ¿Y por qué muchos creen que fue el lugar de nacimiento de dioses conocidos como los Anunnaki? Según la mitología sumeria, Eridu fue fundada por los propios dioses. Según los textos antiguos, Eridu era el hogar de Enki, el dios de la sabiduría y el agua. Y Enki no estaba solo. Formaba parte de un panteón de deidades conocido como los Anunnaki. El mito del Génesis de Eridu es un antiguo texto sumerio escrito hacia 1600 a.C., que contiene una versión de la historia del diluvio utilizada en la epopeya de Gilgamesh y posteriormente en el Antiguo Testamento de la Biblia. Las fuentes del mito de Eridu incluyen una inscripción sumeria en una tablilla de arcilla de Nippur, también fechada hacia 1600 a.C., otro fragmento sumerio de Ur, aproximadamente de la misma fecha, y un fragmento bilingüe en sumerio y acadio de la biblioteca de Ashurbanipal en Nínive, hacia 600 a.C. La primera parte del mito del origen de Eridu describe cómo la diosa madre Nintur llamó a sus hijos nómadas y les recomendó que dejaran de vagar, construyeran ciudades y templos y vivieran bajo el gobierno de reyes. La segunda parte cita Eridu como la primera ciudad, donde los reyes Alulim y Alagar gobernaron durante casi 50.000 años. Bueno, al fin y al cabo es un mito. La parte más famosa del mito de Eridu describe una gran inundación provocada por el dios Enlil. Enlil se enfadó por el clamor de las ciudades humanas y decidió apaciguar el planeta, aniquilando las ciudades. Nintur avisó al rey de Eridu, Alulim, de que se acercaba el diluvio.
En muchos aspectos, esta historia del diluvio refleja el relato bíblico del Arca de Noé, con la intervención divina para limpiar la tierra de corrupción, y plantea preguntas intrigantes sobre los motivos compartidos en las culturas antiguas a través del tiempo. Pero el misterio de Eridu va más allá de su significado mitológico. La historia de los Anunnaki, dioses que supuestamente descendieron de los cielos, ha fascinado a pensadores y eruditos modernos. Algunos creen que los Anunnaki no eran dioses, sino seres extraterrestres, quizá de otro mundo, que impartieron conocimientos avanzados a los sumerios. Esta teoría ha sido popularizada por los defensores de la teoría del astronauta ancestral, que sostienen que los avances tecnológicos e intelectuales de las primeras civilizaciones mesopotámicas podrían deberse al contacto con una civilización extraterrestre más avanzada. Ya sean divinos o extraterrestres, los Anunnaki siguen siendo una figura central en las historias que rodean Eridu. Los estudiosos han debatido durante mucho tiempo el propósito de estos antiguos mitos. ¿Eran simples alegorías religiosas o reflejaban un encuentro histórico real con seres avanzados? A medida que los arqueólogos continúan estudiando Eridu, descubren más pruebas de una sociedad altamente organizada que era capaz de hazañas impresionantes, desde la construcción de enormes zigurats hasta la creación de un intrincado sistema legal y un lenguaje escrito. Pero el verdadero papel de los Anunnaki y su posible influencia en el surgimiento de la humanidad sigue siendo un tema de investigación tanto histórica como especulativa. Hoy en día, Eridu es un lugar de contemplación tranquila. Sus ruinas son el testimonio de una civilización que fue grande. ¿Qué secretos se esconden bajo sus piedras? ¿Qué verdades ocultas sobre los orígenes de la humanidad podría esconder Eridu? ¿Podría ser la clave para comprender nuestro pasado? O tal vez incluso para desvelar un futuro aún desconocido. A medida que las arenas del tiempo cambian, también lo hacen nuestras interpretaciones de los mitos, los dioses y las personas que una vez llamaron hogar a Eridu. Puede que la ciudad olvidada de los Anunnaki aún tenga mucho que revelar si seguimos descubriendo su pasado oculto. El núcleo urbano de Eridu era el templo de Enki, llamado Casa del Acuífero, que en la historia posterior pasó a llamarse Casa de las Aguas. El nombre hace referencia al reino de Enki. Su consorte, Ninhursag, tenía un templo cercano en Ubaid. El templo de Enki, por ejemplo, fue reconstruido al menos 18 veces, lo que refleja la larga historia de culto de la ciudad. Durante el periodo Ur III, Ur-Nammu hizo construir un zigurat sobre los restos de templos anteriores. Aparte de enmercar de Uruk, como se menciona en las epopeyas de Arata, en las inscripciones encontradas aquí se dice que varios reyes sumerios históricos posteriores trabajaron en el templo de Eapsu o lo renovaron, entre ellos Elili de Ur, Ur-Nammu, Shulgi y Amar-Sin de Ur III y Nur-Adad de Larsa. Estos artefactos nos dan una idea de la vida cotidiana de los sumerios, una vida entrelazada con la creencia de que los dioses estaban siempre presentes entre ellos. La larga historia de Eridu llegó a su fin alrededor del año 600 a.C., durante el Imperio Neobabilónico. Las evidencias arqueológicas apuntan al aumento de la salinidad del suelo como consecuencia de la irrigación continua como factor principal del declive agrícola. Esta degradación medioambiental provocó probablemente un estancamiento económico que redujo la viabilidad de la ciudad y condujo a su abandono final. La decadencia de la ciudad se ve reforzada por relatos literarios como el Lamento por Eridu, que describe la ruina de la ciudad como un castigo divino por haber perdido el favor de los dioses. Este relato concuerda con las creencias mesopotámicas que atribuyen el declive urbano a causas espirituales y divinas. Teorías y especulaciones. ¿Anunnaki y Eridu hay algo en común? Aquí es donde la historia se encuentra con la especulación. Algunos teóricos, como Zecarías Sitchin, sugieren que los Anunnaki no eran dioses, sino extraterrestres que vinieron a la Tierra en la antigüedad. La controvertida interpretación de Sitchin
de los textos sumerios, postula que estos seres procedían de un planeta llamado Nibiru, que supuestamente atraviesa nuestro sistema solar a intervalos. Según esta teoría, la presencia de los Anunnaki en la Tierra no fue una intervención divina, sino más bien tecnológica, que implicaba la manipulación de la humanidad con fines que siguen sin estar claros. Otros defensores de la teoría del astronauta ancestral señalan la avanzada planificación urbanística de Eridu, su arquitectura monumental y los detallados conocimientos reflejados en los textos sumerios como pruebas de la influencia extraterrestre. Se preguntan, ¿podrían los sumerios haber recibido conocimientos de visitantes de las estrellas? ¿Podrían haber sido estos supuestos dioses, seres muy avanzados que compartieron su tecnología y sabiduría con los primeros humanos? Aunque la comunidad académica mayoritaria sigue mostrándose escéptica ante tales teorías, lo cierto es que añaden otra capa de misterio a la ya enigmática historia de Eridu y los Anunnaki. Lo que sigue estando claro es que Eridu no fue solo una ciudad antigua, fue la cuna de leyendas, un lugar donde convergieron los mitos divinos y la historia humana, dejando tras de sí un legado que sigue fascinando a estudiosos y teóricos por igual. La palabra sumeria, Edin, se traduce como hogar de los justos. Fue en el Edin donde se estableció la ciudad, Eridu. El lugar donde se estableció el Edin fue en las tierras drenadas por los ríos Tigris y Éufrates, y lo que llegó a conocerse como Mesopotamia. Esta región, a menudo denominada la cuna de la civilización, era fértil y rica, ideal para el desarrollo de las primeras sociedades humanas. Se dice que fue aquí donde los dioses interactuaron directamente con la humanidad, enseñándoles los caminos de la civilización y guiándoles en sus actividades religiosas y tecnológicas. Los picos gemelos de la montaña, llamada Arrata, se utilizaron como puntos de aterrizaje para las naves espaciales Anunnaki. Arrata, considerada una montaña mística y sagrada, ocupaba un lugar importante en la tradición de los Anunnaki, marcándola como un punto de referencia esencial para los viajeros extraterrestres. Se creía que los picos, que se alzaban sobre el paisaje circundante, servían como faros para los dioses que llegaban de los cielos, guiándoles con seguridad a sus lugares de aterrizaje designados en el Edin. La operación de extracción de oro se trasladó finalmente a África, donde se podían encontrar mayores cantidades. Enki dirigió las operaciones africanas y su medio hermano Enlil fue enviado posteriormente desde Nibiru y se le dio el control de la estación espacial Edin por el liderazgo Anunnaki. Esta operación marcó un momento crucial en la historia de los Anunnaki, ya que trataron de extraer grandes cantidades de oro de la Tierra para reparar la atmósfera de su planeta natal, Nibiru. La avanzada tecnología de los Anunnaki les permitió llevar a cabo estas operaciones a una escala sin precedentes, lo que llevó al establecimiento de colonias mineras y al transporte de recursos preciosos. Con el fin de ayudar con el proyecto de extracción de oro, los Anunnaki fueron inicialmente servidos por los Igigi hasta que se rebelaron, obligando a los Anunnaki a encontrar una fuente de trabajo alternativa. Los Igigi no eran esclavos, eran tenidos en alta estima y fueron creados solo para aliviar a los dioses Anunnaki de su trabajo. Los Igigi, como se describe en varios textos sumerios, eran un grupo de dioses menores o seres celestiales que habían sido encargados de ayudar a los Anunnaki en su laborioso trabajo en la Tierra. Eran respetados y no tratados como subordinados, pero su papel era servir a los Anunnaki de mayor rango en su búsqueda para extraer el precioso oro. Los Igigi permanecieron en órbita terrestre constante, actuando como intermediarios entre la Tierra y Nibiru. Permanecían en los cielos de la Tierra, en plataformas orbitales, a las que llegaban los minerales de oro, procesados desde la Tierra en lanzaderas, para luego ser transferidos a naves espaciales que transportaban el oro a Nibiru. Estas plataformas orbitales, a menudo descritas como grandes y avanzadas estaciones, eran los centros clave de la cadena interestelar de suministro de oro,
garantizando que el metal precioso fuera constantemente transportado de vuelta a Nibiru para ayudar a restaurar la atmósfera del planeta. Tras siglos de duro trabajo, los Igigi se cansaron de su desagradable labor minera y se rebelaron contra los Anunnaki. Prendieron fuego a sus herramientas y rodearon la gran casa de Enlil por la noche, obligando a los líderes nibiruanos, la tríada de dioses, a encontrar una nueva fuente de mano de obra. Los Igigi, insatisfechos desde hacía tiempo con su trabajo extenuante e ingrato, se habían vuelto cada vez más resentidos con las exigencias de los Anunnaki. Esta revuelta fue un punto de inflexión en las relaciones de los Anunnaki con la Tierra, ya que se vieron obligados a considerar formas alternativas de satisfacer sus necesidades de mano de obra. Después de un largo y polémico debate en el Consejo de los Dioses, se decidió que se crearía una nueva fuente de trabajo, una raza de seres que servirían a las necesidades de los Anunnaki en la Tierra. Esta decisión llevó a la creación de los humanos, una raza diseñada específicamente para trabajar para los Anunnaki y realizar las tareas contra las que los Igigi se habían rebelado. En esta narrativa mitológica, la humanidad no nació de forma natural, sino que fue creada por los dioses, que les dotaron de la inteligencia y la fuerza necesarias para las laboriosas tareas de la minería y la agricultura. La creación de los humanos fue, en muchos sentidos, una intervención divina, ya que supuso un cambio significativo respecto a los métodos anteriores de utilizar seres divinos como mano de obra. Sin embargo, la creación de los humanos no estuvo exenta de complicaciones. Los Anunnaki, en su búsqueda de trabajadores, pronto descubrirían que sus nuevas creaciones traerían consecuencias imprevistas, incluido el surgimiento de la civilización humana, que acabaría desafiando la autoridad e independencia de los dioses. Mientras estudiaba a los humanos que había creado, Enki se fijó en dos mujeres humanas que se bañaban en un río del Edín. Enki hizo lo que quiso con ambas. Con el tiempo, tuvieron un hijo cada una, un varón y una hembra. Los hijos de Enki, que eran medio hermanos, Enki los llamó Adapa y Tei, que más tarde sería conocida como Eve. Lo singular de Adapa, Adam y Eve era que, a pesar de ser cruces de Enki y humanos, eran capaces de reproducirse por sí mismos. Este fue un avance significativo en los experimentos genéticos de los Anunnaki, ya que sugería que la mezcla de rasgos divinos y humanos no solo podía crear vida, sino sostenerla, permitiendo que la progenie de dioses y mortales prosperara y se multiplicara. Con el tiempo, estos dos niños se convertirían en figuras centrales de las tradiciones religiosas sumerias y posteriores, y sus descendientes desempeñarían papeles fundamentales en el desarrollo de la civilización humana. Enki llevó a sus hijos a las instalaciones del jardín de Edín para que fueran educados y vestidos como los Anunnaki. El jardín de Edín, un espacio exuberante y sagrado, era un lugar donde los Anunnaki podían nutrir a sus creaciones, permitiéndoles aprender los caminos de los dioses y prepararlos para sus futuras funciones. Los hijos de Enki eran muy inteligentes y representaban los mejores resultados obtenidos por el proyecto genético Anunnaki. Fue en este jardín, una especie de paraíso, donde se sentaron las bases para el ascenso de la humanidad a la civilización. A pesar de la inteligencia y el potencial de sus hijos, En.Ki se enfrentaba a una gran limitación. A pesar de ser capaz de procrear, no podía lograr una larga vida para los Adama, la descendencia formada por humanos. Esto era un problema profundo porque, aunque los Adama podían vivir y reproducirse, no podían vivir tanto como los propios Anunnaki. En esencia, se les negaba la inmortalidad o longevidad de la que disfrutaban los dioses Anunnaki. Este fue un fallo crítico en la ingeniería genética de los humanos. Los dioses tenían acceso a una forma de vida eterna, algo que los Adama no podían poseer, y esta disparidad provocó complicaciones en su relación con los dioses y su lugar en el mundo. En la iconografía sumeria, Enki está representado por el símbolo de la serpiente,
una criatura asociada a la sabiduría, el conocimiento y la transformación. Esta representación simbólica de Enki como la serpiente refleja su función de guiar a la humanidad y ofrecerle el conocimiento que le permitiría trascender sus limitaciones mortales. La historia sumeria original de Adán y Eva parece ser la historia de los hijos de Enki, Adapa y Teiti, que son llevados a la autorrealización de su inteligencia y capacidad de reproducción por su padre, Enki, la serpiente, es decir, comiendo del árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento en este contexto simbolizaba el despertar de la conciencia humana, la adquisición de sabiduría y la realización de su potencial. Al ofrecerles este conocimiento, Enki desempeñó un papel fundamental en la transformación de los Adama, que pasaron de ser meras creaciones a seres capaces de comprender y forjar sus propios destinos. Antes de que Enki pudiera encontrar la manera de darles una vida tan larga como la de los propios Anunnaki, es decir, la capacidad de comer del árbol de la vida, la situación tomó un giro diferente. Los dioses, liderados por Enlil, no compartían la visión de Enki de potenciar a la humanidad de esta manera. Los Anunnaki estaban profundamente preocupados por las consecuencias del potencial de autodeterminación de la humanidad y las implicaciones de concederles la inmortalidad. Enki, sin embargo, se mantuvo firme en su deseo de elevar a la humanidad, creyendo que el conocimiento que había impartido a sus hijos era esencial para su crecimiento y potencial último. Así se preparó el escenario para la expulsión de los Adama del sagrado jardín del Edén. Este acontecimiento reflejaba la historia bíblica del exilio de Adán y Eva del jardín del Edén, que tenía sus raíces en la mitología sumeria. La expulsión no fue un mero castigo, sino una separación simbólica del conocimiento divino y la inmortalidad. Los dioses, especialmente Enlil, creían que la humanidad tenía que enfrentarse a las duras realidades de la mortalidad y que su ascenso descontrolado al poder desafiaría el orden establecido de lo divino. Cuando los Adama se vieron obligados a abandonar el jardín, se vieron abocados al mundo exterior, a una vida de lucha, trabajo y supervivencia. Sin embargo, con la sabiduría y el conocimiento que les había dado su Padre Divino, estaban equipados para construir civilizaciones, desarrollar la agricultura y establecer sus propias formas de vida. Pero la cuestión de la inmortalidad persistiría, y la búsqueda de la vida eterna por parte de la humanidad se convertiría en un tema central a lo largo de la historia, reflejado en los mitos de dioses y héroes que intentaban trascender la muerte y alcanzar un estatus divino. Si te ha gustado esta exploración de los misterios antiguos, no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar el icono de la campana para más viajes a las historias olvidadas de nuestro mundo. ¿Qué opinas de los misterios de Eridu y los Anunnaki? Háznoslo saber en los comentarios.